Buenas noches, bienvenidos a RM. Qué día difícil, qué día de hastío para muchos de nosotros. Y la verdad que arrancamos preguntándonos algo que probablemente en un ratito uno de los hombres que más conoce de derecho constitucional, porque acá lamentablemente en este país hay mucha irresponsabilidad y son todos infectólogos, epidemiólogos y ahora constitucionalistas que interpretan los fallos de la Corte. Acá está ya sentado con nosotros, profesor, ¿no? Sí. ¿Profesor? Y abogado, litigante. Sí, pero abogado, profesor en la Universidad de Buenos Aires. Digo, tenés, ¿no? Como cierto recorrido como para hablar del tema. La Corte finalmente falló y probablemente muchos de ustedes estén absolutamente hartos de este ida y vuelta donde finalmente se esperaba ver qué iban a decir los cortesanos respecto a este planteo que hacía Horacio Rodríguez Larreta, si podían o no tener clases presenciales. Vamos a hacerlo cortito. Si el artículo que habilitaba a la ciudad a decir acá hay clases presenciales, a pesar de que Alberto Fernández, presidente, decía que no porque esto aumentaba los contagios, era inconstitucional o no. La Corte se tomó su tiempo, me va a corregir en un ratito si no Gil Domínguez, y en un día como hoy terminó tal como había adelantado Javier Calvo, fallando 4-0 por unanimidad en distintos votos, diciendo que efectivamente podía haber presencialidad en la ciudad de Buenos Aires. Esto es un fallo que por supuesto favorece políticamente al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y debilita al gobierno de Alberto Fernández. Lo debilita en un momento complicado, en un momento de una pandemia que no tiene antecedentes y que creo, me va a corregir Andrés también, pero que la Constitución en ningún momento habla de pandemias, ¿no? Ni situaciones como estas que no se vivieron ni se pueden. No, la Constitución no habla de pandemia, pero sí habla en 2 artículos de situaciones excepcionales y habla también de emergencia pública. Para habilitar el dictado de decretos de necesidad y urgencia o delegación legislativa. Nos preguntábamos, y así arrancamos este RM, y por qué hablamos del enojo, porque en un momento donde se llama al consenso, al diálogo, a la charla, a tratar otra vez de acá, creo que todos los días y cada vez que podemos hablar con un funcionario, tanto de nación, de ciudad, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, le preguntamos lo mismo. Hay momentos donde se requiere, se exige y se le pide a quienes están gobernando cierta tranquilidad, poder dialogar, que no estén rotos todos los puentes. Bueno, la Corte hizo lo suyo y nos preguntamos si echó un poco más de leña al fuego en el día de hoy. No hay fallos salomónicos. Me parece que es una mentira de los abogados que cuando pierden quieren cobrarle, ¿no?, a sus clientes y le dicen este fallo fue salomónico, salió más o menos. No hay fallos salomónicos, alguien gana y alguien pierde. Acá alguien ganó concretamente porque las escuelas van a estar abiertas y no está hoy cometiendo ningún tipo de desacato. Entiendo, Horacio Rodríguez Larreta abriendo las escuelas, Soledad Acuña no lo está haciendo, ya hay un fallo de la Corte que los avala y alguien pierde, decíamos, el gobierno nacional. Pero de verdad, mi interpretación, y por supuesto no sumo a mis compañeros a esto, es que terminamos perdiendo todo. Esto no se tenía que resolver en la Corte Suprema de la Nación. No tenían que ser los ministros de la Corte los que terminaran diciendo lo que dijeron, que tampoco se termina de entender más allá de la cuestión de fondo, por supuesto, pero no entiendo cuál es la evaluación que pueden hacer al día de hoy para decirme que no hay ninguna correlación entre el aumento de casos y la presencialidad en las escuelas. Yo acato los fallos y acato lo que diga quien está al frente de la ciudad donde vivo, que es Horacio Rodríguez Larreta. Por supuesto que yo voy a mandar a mis hijas al colegio. Entiendo que no se está traicionando el espíritu del DNU del presidente, ni siquiera lo que dijo el propio presidente. Ahora, ¿era necesario llegar hasta acá? ¿Qué hizo la Corte? ¿Trajo un poco de paz? De esta paz que estamos reclamando y que evidentemente la política no puede traernos. ¿Zanjó la situación o abrió un nuevo frente de tormenta? Yo no sé si Pablo tiene por ahí, y mi opción va porque abrió un nuevo frente de tormenta,
y lo sabe, y están mirándolo desde la casa, cómo a partir de decir lo que dijeron salieron a matarse prácticamente todos. Silencio desde el lado de Larreta. Esto es así, Javi, ¿no? ¿Cómo estás? Sí. Hubo una instrucción del jefe de gobierno de la ciudad a sus principales espadas para que no salieran ni a festejar ni a prepotear al gobierno por el triunfo en la Corte Suprema. Ni enrostrar, no era eso. No, claro, para nada. Absolutamente nadie del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, entendiendo que esta era una jugada muy importante que se estaba haciendo y que se siguen haciendo porque siguen día a día los datos epidemiológicos. Pero déjame, Pablo, ¿te puedo pedir algunos tweets para ver qué es la guerra que se desencadenó? Si querés arrancar por Alberto Fernández, arrancamos por Alberto Fernández. A ver qué decía sobre el fallo de la Corte. Yo que soy un hombre que ama el Estado de Derecho, y que reivindico el Estado de Derecho, y que respeto las sentencias judiciales, también como hace más de 30 años que enseño Derecho en la Universidad de Buenos Aires, no saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencias. Nada de lo que hacemos lo hacemos para complicarle la vida a nadie. Lo hacemos para preservar la salud y la vida de nuestra gente. Y contra eso, dicten las sentencias que quieran. Vamos a hacer lo que debemos. Yo me acuerdo no hace mucho tiempo atrás cuando las tapas de los diarios argentinos celebraban que Amazon no dejaba sindicalizar a sus trabajadores. Y ayer Juan Domingo Biden llamó a la sindicalización como una forma de promover los derechos sociales en los Estados Unidos. Este era Alberto Fernández diciendo vamos a seguir protegiendo la vida de los argentinos independientemente de lo que diga la Corte, pero soy respetuoso de lo que diga la Corte. Contradictorio, pero claramente muy enojado. Mucho más enojada estaba la vicepresidenta de la Nación con este fallo, que, digo, no quiero tergiversar sus palabras, pero en un tuit prácticamente hablaba de golpe. A ver, ¿lo tenemos por ahí? ¿Lo llegas a leer, Javi? En el último hizo un hilo de tweets. En el último de los tweets de ese hilo... Los estamos viendo. Habla de golpe. De alguna manera planteando de que antes se hacían de una forma los golpes y ahora se hacen de otra. Dando a entender que el fallo de la Corte había sido una suerte de golpe. Un golpe institucional. Un golpe institucional. Fuertes las palabras que elige la vicepresidenta. ¿No? Y antes de que hablara el presidente. Es decir, cuando la imagen que acabamos de ver de Alberto Fernández es posterior a lo que ya había dicho por tuit la vicepresidenta de la Nación. A ver, si se entiende, la Corte saca un fallo que se espera con un DNU que se cae, esperando todos que los cortesanos se expidan para traer un poco de tranquilidad y orden, y lo que tenemos hoy es una guerra de tweets cruzados que no se pueden entender y realmente nada que parezca que el diálogo está más cerca, aunque hay quienes dicen que esto va a favorecer que empiecen a dialogar por abajo de la mesa y que se llegue a algún tipo de acuerdo para que Alberto Fernández pueda sacar la ley que necesita en el Congreso. ¿Podemos ver otros? Aníbal Fernández, digo, no sé, Pablo, veamos esta catarata de tweets que salieron, pero casi tan calentitos como el fallo de la Corte con Martín Soria, ministro de Justicia. Javi. Sí. Le digo a Javi porque no veo un pomo. No, vamos a sincerar. Está muy bien. Sí. Él tampoco, pero yo sí veo perfecto, dale, Pablo. Quédate tranquilo, yo veo perfecto. Dale. El fallo de la Corte Suprema, dice el ministro de Justicia, es una decisión política que lleva al límite el funcionamiento institucional, pero las consecuencias no son políticas, se miden en vidas. No es un tuitero, es el ministro de Justicia el que está hablando. Avalar que cada provincia o ciudad pueda hacer lo que quiera para enfrentar la pandemia es aceptar la derrota contra el virus. La autonomía de la ciudad de Buenos Aires, como la de las provincias, no es absoluta. ¿Es abogado Martín Soria? Es abogado. ¿Es abogado? Es abogado Martín Soria, sí, claro. ¿Abogado? ¿Será la Constitución? Bueno, eso no. El COVID trasciende fronteras y requiere políticas sanitarias federales. Larreta judicializó la pandemia con una clara intención electoral el año pasado, con la mitad de casos que ahora adhirió a todos los DNU.
parate, que tenemos más para leer. No te querés para las cosas que hay que leer. Porque se tiene que meter adentro la para camisa las cosas, para barbaridades que hay que leer. ¿Con qué vamos? Aníbal Fernández, elijan. Aníbal Fernández, Patricia Bullrich, a ver qué decía Aníbal. Gente que va a poner calma, seguramente. Que va a traer mucha sosiego. Sí, sosiego. A ver, calma. Vamos. Total, la gente no está angustiada. La gente la está pasando bárbaro. La gente estaba esperando esto. Sí, la gente le está. A ver, ¿qué dijo Aníbal? ¿Qué dijo Aníbal Fernández? Aníbal Fernández dijo, ¡qué vergüenza! ¿No? Le habrá subido el dedito. ¡Qué vergüenza! Pregunto, dice Aníbal Fernández, ¿la suspensión de presencialidad en el Poder Judicial está mejor fundada? ¿Acaso la Corte Suprema, como cabeza de poder de Estado, no podía ejercer de oficio el control de constitucionalidad por acordada? También es una chicana porque lo que estamos diciendo es no se reúnen los ministros de la Corte, cada uno por el tema de... Otro experto en constitución, ¿no? ¿Cuántos constitucionalistas expertos? Tenemos uno acá, aprovechémoslo. Tenemos uno acá que no sé, discutió menos que todos estos. Pero digo, también es cierto que es medianamente contradictorio, y lo vamos a ver, que los ministros digan no hay un riesgo yendo a las escuelas, o no se pudo acreditar un riesgo, cuando ellos entienden que hay un riesgo muy grande de exponerse al virus y por lo tanto cada uno está trabajando desde la casa, ¿no? Ahora, poner el contexto, ¿no? De el fallo, que siempre los fallos, aunque se enoje Gil Domínguez, tiene una biblioteca de un lado, una biblioteca del otro y armás un seminario para que lo debatan constitucionalistas, pero el fallo genera hinchadas de un lado que dicen golpe, hoy las tendencias eran yo no voté jueces, golpe, lofer, etcétera, o gente que dice se salvó la República. Te corres y ves el contexto, 65.000 muertos. Hasta hace 2 días la curva era exponencial. Ahora se estabilizó 5 días la curva y se están matando de vuelta. Igual, perdón, parecía que renunciaba el ministro de Economía. O sea, fíjate lo que era la turbulencia y la guerra es... Se estabilizó, pero están necesitando 12.000 casos para que pueda ser medianamente manejable y estamos en 28, 30. Con ese contexto, el tono es el que dice Javi. O sea, no hay nadie diciendo, che, siéntense. Y además que el hecho de que llegue a la Corte, que la Corte debe saber tanto de pandemia como... yo de cocina, que es cierto que no opina de pandemia, opina de la autonomía o no de la ciudad, pero en un mundo mide los argumentos para que eso se viole o no se viole, que la Corte esté hablando de eso y no lo hayan podido resolver hace 15 días Nación y Ciudad, porque Nación está pensando en pegarle a Larreta para que no sea candidato, y Larreta está diciendo, che, esta bandera está buena para ser candidato, porque en el fondo están en esa, hace que los padres hoy que estaban con el chat de papis y de mami diciendo, che, esto quiere decir que hay que mandarlo entonces al colegio mañana o la semana que viene, el que tiene burbuja, es casi un gran fracaso, un gran fiasco, que la Corte sea la que termine decidiendo, que yo tampoco sé cómo funciona la Corte, espero que Gil Domínguez nos diga. Hablan antes, dicen, che, Alberto necesita que le demos una herramienta, que no lo tengo. ¿Nos vas a contar la verdad o vamos a hacer como la parodia de cómo funciona la Corte, clase del derecho constitucional? No, yo te puedo decir como yo considero que funciona la Corte. ¿Es un fallo político o es un fallo jurídico? Es un fallo... parte político y parte político. Parte jurídico y parte político. Inconsciente. Parte político y parte político. Porque, estará la respuesta que está... No, porque tiene una parte jurídica que me parece que es muy importante. Contanos a los efectos fácil, ¿cómo se llama tu tía? La tía Neca. La tía Neca. Contalo, por favor, porque hoy todos hablan como si fuesen constitucionalistas. Vamos a ver preguntas fáciles. Fallo político, fallo jurídico. Explícalo lo más fácil que pueda. A ver, el sistema federal argentino tiene un orden que es el gobierno federal, y después tiene las provincias y también tiene a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la par de las provincias. Una de las cuestiones que se discutió es si la Ciudad Autónoma estaba a la par o no de las provincias, lo cual la Corte ya ha dicho que está a la par de las provincias. En un Estado federal hay competencias propias que tienen las provincias y hay competencias propias que tiene el Estado federal y que no se pueden meter una con otra. Y hay competencias que son concurrentes entre el Estado federal, la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Entre esos está la salud y la educación. ¿Qué pasa con estas competencias concurrentes? Bueno, el principio es que se tienen que poner de acuerdo el gobierno federal con las provincias y la ciudad autónoma para regular la salud en pandemia, la educación en pandemia. ¿Qué pasa cuando no se ponen de acuerdo y entran en conflicto? Bueno, acá la Corte ha dicho que nuestro sistema federal, cuando sucede esto, establece que el gobierno puede determinar un marco general. Tiene capacidad para dictar normas para todo el país, para regular la pandemia y limitar derechos. Pero que en estas materias le tiene que dar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una capacidad residual para poder decidir en ciertas cuestiones, apartarse de esa decisión del gobierno federal en base a las particularidades o el contexto local.
y eso es lo que no sucedió con este decreto en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero también le reconoce el gobierno federal que en ciertas situaciones, que puede ser una extrema desarrollo de la pandemia y virulencia de la pandemia, el gobierno federal puede dictar normas que obliguen a las provincias de la Ciudad de Buenos Aires sin que éstas tengan este poder residual de apartarse, como fue, por ejemplo, con el ASPO. Pero tienen que ser situaciones extremas que el gobierno debe fundar y que en este caso no ha estado fundada. ¿Qué le dijo? ¿Señor del gobierno, no hicieron bien los deberes? No le he dicho. No. Sí, le dijeron que no estaba bien fundado. Que tampoco entiendo, como preguntaba Jairo recién, digamos, ¿cómo saben ellos que efectivamente no hay un riesgo de contagiosidad con las escuelas abiertas? Bueno, acá hay algo contradictorio en el fallo, porque por un lado los jueces dicen, nosotros no estamos resolviendo cuál es el mejor sistema, si el presencial o el digital. Eso nosotros no nos metemos. No, para ellos es el digital, claramente se quedan en sus casas y trabajan. Sí, bueno, para ellos es el digital y para el Poder Judicial es digital. Sí, por eso, para el Poder Judicial es el detrimento del trabajo de los abogados. Los chicos es otra cosa. Pero ellos, la Corte dice, nosotros no nos metemos cuál es el mejor sistema. Estamos diciendo cuáles son los sujetos competentes para determinar o elegir y en qué condiciones pueden determinar y elegir el sistema. Ahora, nosotros como Poder Judicial no estamos en condiciones técnicas ni idóneas para determinar si los valores y los índices sanitarios y epidemiológicos son verdaderos o son falsos. Pero a la vez, cuando dicen que se ha violado la autonomía de la ciudad, dicen, bueno, pero este decreto, tal cual estuvo fundado, no tuvo los suficientes valores o baremos, indicadores epidemiológicos que justificaran que se restringiera al máximo. ¿Cómo valoran eso ellos? Digo, me parece que esa es la pregunta, ¿no? Y a ver, por eso la importancia de los indicadores cuando un tribunal revisa si la limitación de un derecho es racional o no. Es decir, hay algo que se llama el principio de proporcionalidad, que es lo que utilizan todos los tribunales del mundo y la Corte Interamericana, que dice que cuando vos restringís mucho un derecho para salvaguardar otro, y ese derecho es muy importante, los fundamentos, las premisas, los antecedentes que vos utilizar tienen que ser tan fuertes, tan robustos y tan objetivos que justifiques que vos Pero Andrés, limites entonces mucho. Les dijeron que no hicieron bien los deberes, que no dieron argumentos robustos o suficientes como para poder pero fundar no el desde el DNU. punto de vista jurídico, desde el punto de vista de indicadores sanitarios, epidemiológicos. Y me parece también, sin decirlo, la Corte ha hecho una evaluación sobre, a ver, si vos de 6 de la mañana a 8 de la noche dejás que sigan desarrollándose otras actividades y ejerciéndose otros derechos. Carreras nos decían hoy, ¿no? Yo no sabía que las apuestas seguían abiertas. No puede asistir la gente. No, bueno, Pero están en la reja Sí, claro. apostando. Claro. Sí, Al bueno. aire libre. Entonces, me parece que la Corte lo ha pensado así también. Si vos de 6 a 20 dejás que se desarrollen un montón de otras actividades que son menos importantes que el derecho a la educación presencial de niños, niñas, adolescentes, es irrazonable que vos a ese derecho le impongas en ese mismo ámbito la máxima limitación, que es que no podés ir en ningún día, bajo ninguna modalidad, de manera presencial. Ahora, esto, y los dejo a los chicos y seguimos con las preguntas para Neca, así va a ser el rinconcito de Gil Domínguez. Pero digo, acá tenemos a Petri de Mendoza. ¿Puede seguir Mendoza, que de hecho no tiene clases presenciales, están suspendidas, ¿no? La presencialidad. Garantizó, exacto, perdón. No litigó en la Corte. Como Cava. Exactamente. Mendoza es una de las provincias que de alguna manera garantizó que todos los estudiantes tengan clases presenciales con Cava. Pero sin litigar, digamos, Mendoza, con este fallo lo puede hacer y mañana lo puede hacer Entre Ríos y pasado lo puede hacer... A ver, acá hay dos respuestas posibles. Una estrictamente formal y técnica, que es que ante este nuevo decreto, no el viejo, el del que habló la Corte, el que habló la Corte Suprema, que terminó, se murió el viernes pasado, porque salió otro decreto, entonces lo dejó sin efecto, que frente a este nuevo decreto, que de alguna manera en muchas partes, este decreto vigente, cumple con lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia hoy, la Ciudad de Buenos Aires o las provincias tendrían que volver a litigar. Tendrían que volver a cuestionar este nuevo decreto para ver si a la Corte le parece bien fundamentado si le parece a la Corte bien fundamentado o no. Bueno. Y después tenés la otra respuesta más amplia, de decir, bueno, con lo que dijo la Corte en este fallo y ha establecido estos estándares generales sin tener un caso, sino que lo ha hecho para
los casos futuros o para las decisiones futuras que se tomen, invocando los argumentos de la Corte, la ciudad autónoma o las provincias podrían tomar decisiones particulares en tema de la presencialidad del derecho a la educación. Ahora, digo, vuelvo a ver si no los complico mucho a los cámaras con Petri, pero digo, ¿ustedes se sienten amparados hoy con este decreto de la Corte? Además, fue más allá de la Corte. Dijo, el Gobierno Nacional no solamente tiene que abstenerse de dictar decretos. En el caso de que el camino elegido sea una ley, va a tener los mismos problemas. Más allá del instrumento utilizado, está claro que se está violando la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está claro que el camino es la lealtad federal, el camino es la buena fe, el camino es la coordinación y la concertación federal. El federalismo de concertación. Y doy un dato. Desde que se dictó el decreto 297 que estableció la SASPO, el Gobierno Nacional dictó 22 decretos posteriores que restringieron derechos a la circulación y eventualmente hasta obturaron la posibilidad de la presencialidad en las clases. En ese caso se hizo en acuerdo con las provincias y por eso no se generó el problema y se llevó a la judicialización. O sea, acá, desde la política, Andrés nos habla de la justicia, vos acá decís, acá el problema fue que el gobierno de Alberto Fernández no quiso conversar. El gobierno por supuesto que fue así. A ver, cuando había un consenso político y científico que lo primero que tenían que abrir eran las escuelas y que lo último que tenía que cerrar eran las escuelas, el gobierno lo rompió. Porque lo primero que hizo ante el crecimiento de la segunda ola fue cerrar las escuelas. Desdiciendo al propio ministro de Educación, que 2 horas antes había dicho las escuelas no contagian y daba números respecto de Pero que... Juntos por el Cambio también rompe el consenso. Cuando se están discutiendo restricciones y no se habían decidido, Juntos por el Cambio hace una reunión con la Reta incluido y saca un comunicado contra las restricciones que se estaban discutiendo. Pero nosotros lo que decíamos, defendíamos la presencialidad de las escuelas. ¿Cómo no la vamos a defender? Pero yo tenemos también 6 de cada 10 chicos pobres en la Argentina. El consenso, así como lo rompe Alberto Fernández, como vos decís, Juntos por el Cambio dice, no quiero restricciones antes que salieran. Pero ya había un consenso que el año pasado se había empezado a trabajar desde agosto en el Consejo Federal de Educación. Está claro todos los también digo que Juntos por el Cambio lo presiona la Reta en ese punto. Habían establecido protocolos. Estamos de acuerdo. Había un fuerte trabajo. Creo que prácticamente... Las dos cosas son ciertas. Las dos fuerzas políticas coincidían. El oficialismo no tanto, quizás fue la presión de los padres la que lo llevó eventualmente a Trota a revisar su posición y a decir en marzo van a comenzar los colegios. Pero la parte de Juntos por el Cambio que no gobierna se opone a restricciones antes de que salgan como si no hubiera pandemia prácticamente. Eso pasó hace 20 días cuando se estaban discutiendo las primeras restricciones. Nosotros lo hemos dicho expresamente, nos oponíamos al cierre de los colegios. No, y lo a las restricciones en general. Bueno, algunas restricciones, a ver, que excedan los límites de lo razonable y normal, que es lo que dice la propia Corte al defender los márgenes de la Constitución. Ahora la Corte, en esto lo estamos escuchando a Petri, que en cualquier momento va a ir, ¿no? Creo que esta semana, no sé si llega esta semana o la semana que viene, pero va a ir una ley para darle un marco a Alberto Fernández, digamos, para ver si se va a tratar, vamos a ver si ahí lo van a negociar o no. Digo, la Corte no puede decir esto de la política, o se meten porque pueden capitalizarlo, Andrés. Digo, ¿salen ganando? Bueno, a mí me parece que primero la Corte ha dado algunos mensajes implícitos. A la política. A la política y también al presidente. Él le ha dicho a la política, en tiempos de pandemia el presidente puede usar decretos de necesidad y urgencia, porque no descalificó la herramienta del decreto de necesidad y urgencia. Puede usar decretos de necesidad y urgencia o bien puede enviar un proyecto de ley marco que sería muy saludable. Y esto lo agrego yo. Ahora, lo que tiene que hacer el presidente, si utiliza decretos de necesidad y urgencia o manda una ley marco, respetar estos lineamientos generales que nosotros estamos dando en este fallo en relación a cómo funciona el Estado federal. Y la Corte me parece que no tenía otro camino que dictar un fallo y decir algo. Porque si bien acá no había un caso, porque el decreto estaba derogado y la Corte lo que hace es dictar una sentencia que nosotros decimos indicativa, exhortativa o institucional, porque no dirime una contienda entre partes y a alguno le da la razón y a otro no, sino que dice, bueno, yo voy a establecer cómo se debe entender la autonomía de la ciudad y de las provincias en el marco de la pandemia. La Corte tenía que decir algo, porque la sociedad estaba esperando que la Corte dijera algo. Pero la sociedad está esperando que dijese algo para tratar de aquietar justamente los ánimos que no podía conciliar la política y pero no fue lo que terminó pasando. Que este fallo de alguna manera agigante la grieta, ¿eh? Yo no creo. A mí me parece que está dando al presidente algunas bases a partir de ahora para seguir o dictando DNU o mandando el proyecto de ley.
Porque no le dice al presidente, no puede dictar nunca decretos de necesidad y urgencia, no le dice tampoco al presidente que el Estado federal jamás puede dictar normas generales que le impongan a las provincias determinadas restricciones. ¿Le dice así, no? No le dice eso, pero, le dice... Pero, David, ¿por qué, Andrés, entonces el presidente no lee esto que vos marcás y lee que el fallo es una decrepitud del derecho, como escuchamos hace... Decrepitud del derecho, exactamente. Decrepitud del derecho, y la vicepresidenta, una abogada exitosa, dice que es una nueva manera de golpe de Estado? Primero que el golpe institucional en democracia es un concepto contradictorio. O es golpe o es institucional. No puede haber algo que sea golpe institucional. Entonces, la Corte Suprema te puede gustar o no, pero ha funcionado en términos institucionales y ha dictado un fallo. Y el presidente debe estar enojado en lo político, lo va a acatar en lo jurídico, porque considera que un fallo de estas características quizás le quita legitimidad de ejercicio en términos del manejo de la pandemia. Pero una lectura más tranquila, el presidente me parece que va a analizar... ¿se va a tranquilizar en en una lectura más tranquila, menos apasionada, me parece que el presidente puede valorar que la Corte Suprema ha habilitado que él dicte decretos de necesidad y urgencia, cuando la oposición decía que era imposible que se dictaran decretos de DNU en plena pandemia, que esos decretos de necesidad y urgencia siguen los lineamientos que ha establecido el fallo de la Corte, pueden imponer limitaciones a derechos en el ámbito de las provincias en ciertas situaciones y bajo determinada información que se brinde. Entonces, no es que es un fallo que le ha impedido al presidente seguir dictando normas, seguir regulando la pandemia o seguir estableciendo restricciones de los derechos mientras dure la pandemia. El presidente quería suspender la presencialidad y este fallo no se lo permite. Déjame preguntarle a Petri qué le pasa cuando escucha al presidente hablando justamente de decrepitud del fallo o de golpe institucional o de tantas cosas que se han dicho. Digo, hablábamos de Soria también, ¿no? Del ministro de Justicia. Me parece gravísimo tanto las expresiones del presidente de la Nación por su propia investidura, como las de la actual vicepresidenta de la Nación, que habla de golpe institucional, una suerte de golpe blando que ha hecho la Corte. Cuando la Corte lo único que ha hecho es poner las cosas en su lugar y evitar los excesos que se vienen cometiendo desde el comienzo de la pandemia. Es cierto, y quizás hasta es razonable, que al comienzo de la pandemia el Poder Ejecutivo hiciera uso de los decretos de necesidad y urgencia. Yo no comparto que la Corte haya convalidado los decretos porque, al menos en el voto de la mayoría, lo que dice es que no quiere ingresar en esa cuestión. Que Alberto Fernández sí abusó de la herramienta. Claro, exactamente. Dice, no quiere ingresar en la cuestión de los decretos de necesidad y urgencia, pero anticipa que si la herramienta elegida hubiese sido otra, también hubiesen habido excesos y abusos, hablando específicamente de una ley y dando cuenta de que si el presidente de la Nación la semana que viene quiere enviar al Congreso de la Nación una ley con las características del decreto impugnado, en definitiva tendría los mismos visos de inconstitucionalidad que este decreto. Digo, me parece que lo único que hace es encauzar la discusión y algo que Gil Domínguez sabe con total precisión, establecer que son facultades concurrentes de las provincias y de la Nación, y en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la define como una ciudad constitucional federal, establecer disposiciones de carácter sanitario y establecer disposiciones de carácter educativo. No hay golpe. Lo único que hay es muchísima razonabilidad para establecer las facultades concurrentes. Dice la Corte que como el poder de las provincias es residual, esto es, la Nación tiene las provincias tienen todo el poder no delegado, cualquier acto de las legislaturas que no esté expresamente prohibido o que no sea una facultad exclusiva del Congreso de la Nación es válido y es lícito. Y que además, y esto es muy importante, las leyes no solamente violan, y los decretos, no solamente violan la Constitución cuando contravienen a sus disposiciones, hablo de los tratados, sino cuando contravienen las disposiciones de los gobiernos federales. Pero a ver, tratame de ayudar como le pedí a Andrés, digamos, ¿no? Lo mismo, escuchándolos a los dos, uno entiende, ¿no? Cierta racionalidad en el planteo. ¿Por qué hay tanto enojo? ¿Por qué generó tanto enojo? Por ahora no sabemos, digamos, creo que la única que tuiteó, ahora la vamos a ver, fue a Patricia Bullrich, pero digamos, fuera de lo que es la gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde pidieron mucha calma y todos han acatado, digamos, este pedido de Horacio Rodríguez Larreta. Yo tengo una posición particular respecto del enojo de la expresidenta de la Nación. Yo no me quiero meter en el terreno de la psicología que no conozco, pero ¿por qué estarían tan enojados a ver, si es fuese muy un simple fallo darse mesurado? cuenta de que la expresidenta de la Nación prácticamente no ha opinado en toda la pandemia, nunca opinó respecto de la presencialidad y viene y hace una opinión tan fuerte, digo, hablando de golpe
institucional. Y está claro que quiere mellar el prestigio de la Corte. Y está claro que va por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero la lectura... Ese es su objetivo. Digo, va por la Corte Suprema quieren destituir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y quieren ampliar el número de miembros. Y para eso necesitan orquestar una campaña de desprestigio. Y por eso utiliza este fallo específicamente para generar malestar, para tratar de limar y mellar a cada uno de los integrantes, hablando de que quieren gobernar, cuando lo único que han establecido son los límites institucionales en los cuales se puede mover el Poder Ejecutivo. Me pone cara Gil Domínguez, a ver. A mí me parece que hay unos datos relevantes en términos de la pandemia, que la oposición durante todo este tiempo ha criticado el uso de los decretos de necesidad de urgencia, pero no hay un solo proyecto de ley en el Congreso de una ley... Se pueden ver, ¿no? Sí, de una ley marco que regule las restricciones de los derechos en términos de pandemia como si la pandemia no existiese. Entonces me parece que también hay un déficit de la oposición en la construcción de salidas razonables. ¿Y a quién le corresponde la obligación de dictar esa ley marco? Digo, al Congreso. Está claro. La iniciativa legislativa la tiene el presidente y los diputados y senadores del oficialismo y de la oposición. Pero digo, nosotros lo que hemos discutido y hemos criticado es el uso excesivo de los decretos de necesidad de urgencia. No hay, porque lo revisé en información parlamentaria, no hay ni un solo proyecto de la oposición presentado en términos de establecer una ley marco que regule... Bueno, no viste el mío, porque yo en diciembre, por ejemplo, presenté un proyecto para controlar y hacer un seguimiento de todo. Pero una cosa es el control. Pero una cosa es el control y otra cosa es establecer... ¿Y dónde se cometen los excesos? ¿Cuándo se cometen? Cuando no hay controles, y esa es la facultad primaria que tiene el Congreso de la Nación. A ver, tiene que controlar... la facultad primaria es legislar en términos de las restricciones o la protección de los derechos, no es solamente controlar. Por supuesto, pero es una de las facultades. Y la iniciativa legislativa la tienen el presidente, la tienen los senadores, la tienen los diputados del oficialismo, de la oposición. Entonces me parece que también hay un déficit en construcción de racionalidad por parte de la oposición para dar alternativas a una regulación de la limitación de los derechos que lo impone una pandemia global, que no es un capricho de este gobierno, sino que le impone una pandemia global. ¿Qué hemos pedido nosotros? Que se consensúen las políticas y que hemos pedido que en definitiva todas y cada una de las medidas que quiere el gobierno las lleve al Parlamento. Y no ha pasado eso. Digo, a ver, el gobierno conduce la pandemia e impone restricciones, pero esas restricciones, en lugar de discutirlas en el Congreso de la Nación, las dicta por DNU. Ese es el problema que existe actualmente. Pero reitero, la oposición tampoco ha generado ningún marco de discusión presentando proyectos de ley. Si no tenemos mayoría para imponer el número ni siquiera para pedir un cuarto intermedio. A ver, vos sabés que somos 116 miembros. Pero para presentar proyectos no necesitas mayoría, necesitas inteligencia. Pero por supuesto, pero vos sabés que hemos presentado iniciativas, cientos de iniciativas hay presentadas respecto de las medidas que hay que tomar, económicas, sociales, emergencia en turismo. Por ejemplo, vos sabés algo, en diciembre se dictaron 9 emergencias en la República Argentina. Después de la pandemia, con el decreto 260, se amplió la emergencia sanitaria y se ampliaron varias emergencias más. ¿Sabes cuál es la única emergencia que no se quiso dictar? La emergencia en turismo. Uno de los sectores más afectados. Se presentaron proyectos. Alfredo Cornejo presentó un proyecto. ¿Dónde se aprobó? No tenemos mayoría. Entonces, me parece que es relativizar y es ningunear. A ver, el problema de decir que la culpa es de la oposición. Parece Alberto Fernández cuando le reclama que la oposición consiga vacunas. Nuestra responsabilidad es controlar al Ejecutivo, me parece que hay ceda. A ver, por culpa. eso tenemos yo no hablaría de culpa, yo hablaría de responsabilidad. Pero tenemos que fiscalizar al Ejecutivo para que no se robe las vacunas, para que no se exceda, para que lleguen las vacunas, para que se conozcan los contratos. A ver, para darle la posibilidad al gobierno que contrate las vacunas. Y ahí estuvimos aprobando una ley de vacunas. A ver, algunos no la aprobaron, otros sí, pero se aprobó la ley de vacunas. Digo, nadie puede negar que cada iniciativa que ha entrado al Congreso de la Nación o que ha surgido del propio Congreso de la Nación se ha discutido y se ha debatido. Petri, ¿sabe qué pasa? Que el discurso beligerante, como los tweets que vimos hoy, no ayudan. Petri tuiteó también, creo que lo tenemos por ahí a Petri. No ayudan a la gente que está ahí. Ayuda a los fanáticos, ayuda a los que están... lo que dice el presidente, lo que dice la vicepresidenta, el ministro de Justicia, se lo dicen a los propios. Lo que está diciendo usted, como lo que tuiteó Patricia Bullrich, Laura Alonso, pro hombres y pro mujeres de la oposición, se lo dicen a los propios. Y somos un montón de millones de argentinos y argentinas que estamos acá mirándonos, preocupados, angustiados, porque se nos infecta la gente, se nos muere la gente.
se nos mueren los amigos, la familia, y verlos, a ver quién tiene más culpa porque se roban las vacunas, porque ustedes no nos dejan gobernar, porque no es el sentido de la política. El sentido de la política es tratemos de ponernos de acuerdo y no seguir poniendo nafta al fuego y total que la Corte resuelva, que no sé quién, el Papa resuelva o no. Digo, me parece que no es constructivo para un país en esta situación en la que estamos. Yo lo entiendo. Y nosotros hemos estado al pie del cañón acompañando todas y cada una de las iniciativas que sean favorables a la ciudadanía en este contexto de pandemia y de crisis económica y social. Y claro que queremos resolver los problemas de la gente. A ver, claro que nos duele los 65.000 muertos que hay en la República Argentina, porque no deberían haber tantos muertos. Porque si se hubiese cumplido con el plan de vacunación y con la estrategia de vacunación que planteó el gobierno, hoy deberíamos tener más de 20 millones de vacunados. Pero estos temas no pueden ser motivo de chicana política. No son motivos, es la realidad. Así como le pedimos al gobierno que no chicanee políticamente con la pandemia, le pedimos a la oposición, en ese caso a usted, que no chicaneen con eso. No da, Petri, le digo la verdad, no da. Pero como mensaje, perdón, digo acá... Y pedimos traer un poco de tranquilidad. Yo entiendo lo que vos decís, pero no es chicana. Está bien, pero con el tema de las vacunas, digo, el mundo se ha quedado sin vacunas, al mundo le han prometido una cantidad de vacunas que se ha comprometido y además ha pagado por adelantado que no han llegado también. Yo entiendo, pero cuando vos negociás con Pfizer y no sos claro respecto de los motivos por los cuales no cerrás el contrato, siendo que la República Argentina debió ser priorizada porque se hicieron estudios clínicos en más de 6.000 personas aquí en el país, y no sos claro a la hora de dar los motivos por los cuales no cerrás ese contrato. Pero decir que si el gobierno hubiese hecho otro tipo de gestión estaríamos todos vacunados, no es cierto. 3 millones de vacunas, digo, tenés un problema. Cuando en el mecanismo COVAX, en lugar de contratar por el 50% de la población al cual tenés habilitado, contratás un quinto menos de lo que tenés habilitado, tenés un problema de vacunas. Cuando te dicen, nosotros vamos a tener 22 millones de vacunas de AstraZeneca que no llegan, tenés un problema. Cuando el ministro de Salud, que ya renunció, te dice, a agosto vas a tener a toda la población vacunada. No llegaron al mundo, Luis. Bueno, pero a ver, tenías la posibilidad. Entonces, si a vos te escuchan, en esto digo, en esto es donde a mí me hace ruido. Si a vos te escuchan y te están viendo en este momento y dicen, ¿cómo puede ser? Podríamos estar todos vacunados, podríamos no estar lamentando la pérdida o acompañando amigos como estamos en el día de hoy que están pasándola horriblemente mal. Todos vacunados, no hay ningún estado que haya vacunado a todos. Bueno, Israel ¿qué plantea la oposición? Yo he planteado, por ejemplo, la posibilidad que culminada la campaña 2021, teniendo en cuenta que se va a estabilizar la oferta y la demanda de vacunas, que tanto los privados como las provincias puedan adquirir vacunas. Ahí tenés un proyecto de la oposición que nosotros se lo planteamos. ¿Qué plantea la oposición? Yo, por ejemplo, planteé un banco de plasma. Posteriormente se aprobó una ley muy parecida con mi proyecto acumulado. Digo, nosotros tenemos iniciativas legislativas, apostamos a la construcción y a la salida de la pandemia. Claro, el problema es que el gobierno concentra poder. Que no los estoy, no lo estoy traduciendo, pero con lo que arrancaba Jairo, es que muchas veces se han opuesto o se han dicho esto no lo vamos a acompañar antes de conocerlo. ¿En qué ley, eso sí, digamos, ley vinculada a la pandemia nos hemos opuesto? Quizás hemos cuestionado algunos decretos, sin lugar a dudas, porque no han pasado por el Congreso, porque hay precedentes de la Corte que establecen que, bueno, el fallo Beroki no me va a dejar mentir Gil Domínguez, que establecen los límites y el marco en el cual el Poder Ejecutivo puede dictar decretos de necesidad y urgencia. Y uno dice, si hay un Congreso funcionando, si el Congreso funcionó desde mayo, yo te entiendo que vos los primeros meses de la pandemia dictes decretos de necesidad y urgencia porque quizás te comiste la curva porque dijiste en enero que no iba a haber coronavirus en la Argentina y que te preocupaba más el dengue y el sarampión. Y está bien, los dos primeros meses... Estás hablando de los dichos del entonces ministro Exactamente. García. Sí. A ver, te tomo que los 2 primeros meses gobiernes mediante decretos de necesidad y urgencia. Después todas las iniciativas debieron debatirse en el Congreso de la Nación, que es el ámbito natural. Y sin embargo el Congreso fue un convidado de piedra. Andrés. A ver, la Corte Suprema en este antecedente que fue Beroki, donde analizó cuál era el alcance de los decretos de necesidad... ya no entiende nada si vas a arrancar. No, pero bueno, la Corte, para hacerlo más sencillo, la Corte Suprema en otros fallos dijo, bueno, ¿cómo funcionan los decretos de necesidad y urgencia? ¿Cuándo puede un presidente o presidenta dictar un decreto de necesidad y urgencia? Cuando existe una situación excepcional, y la pandemia, nunca nos imaginamos cuando explicamos los DNU que podía existir una pandemia así, o sea, la situación existe, cuando el Congreso esté cerrado, o cuando estando abierto el Congreso,
frente a la magnitud de esa situación de excepcionalidad, no den los tiempos como para que el Congreso dé las respuestas que se necesita y que las tiene que dar el Poder Ejecutivo. Por eso, frente a la necesidad de dictar cada 15, cada 30 días medidas que van cambiando por los distintos indicadores, como avanza el virus, los decretos de necesidad y urgencia estaban habilitados y aparte hay un trámite posterior de... Es que vos no creés como Petri que hay un abuso por parte del Ejecutivo de los decretos. No creo, lo que sí me parece que antes se tendría que haber discutido, ya sea por parte del gobierno o a propuesta de la oposición, una ley marco que estableciese bajo qué situaciones, bajo qué parámetros los derechos se restringen y que a su vez, en una situación de máxima alerta epidemiológica, le dé un margen al presidente para tomar ciertas decisiones. Ahora, bueno, lamento decirle a Gil Domínguez que hoy la Corte acaba de decir que hay abuso. Digo, lo que él dice que no ha habido abuso, hoy en un precedente concreto, específico, la Corte dice ha habido abuso en el dictado del decreto de necesidad de urgencia porque se avanzó no dijo eso la Corte. La Corte ha habido un abuso en el dictado del decreto de necesidad de urgencia porque viola la autonomía. Ha habido en este decreto, porque viola la autonomía de la ciudad no porque la herramienta del decreto tenga que estar descalificada, sino dijo, en este decreto, con estos fundamentos, y con esta estructura de decreto, que no es la misma que tiene el actual DNU que está vigente, se viola la autonomía de la ciudad autónoma. Bueno, acaba de decir que ha habido un abuso con ese decreto. En este decreto, no de todos los decretos. Pero no fueron todos los decretos. Vos hablás como herramienta. Fue este decreto. Digo, vos lo que estás planteando es el enamoramiento del que se habló en algún momento de Alberto Fernández de la pandemia, que era poder gobernar por decreto. Bueno, a ver, este gobierno se ha enamorado no solamente de los decretos, sino se enamoró el año pasado de la cuarentena. Digo, que le extendió. De la cuarentena, perdón. Fue prácticamente una de las cuarentenas más largas del mundo, más de 8 meses, en donde se fue prorrogando y se fue prolongando por decretos de necesidad y urgencia. Y nosotros lo que decíamos, bueno, a ver, que sea el Congreso el que lo defina. Pero la mitad del tiempo se discutía si era presencial o no. Bueno, también estuvimos embaranados en esta discusión. La asistencia de los legisladores al Congreso. O no podía funcionar. Aparte, habría que discutir ciertos datos también, que son el año pasado. ¿Cuánto duró el ASPO y cuánto duró el DISPO? ¿Cuánto duró el ASPO en el AMBA y cuánto duró el DISPO en las provincias? Porque hubo distintos momentos. No es que la cuarentena, o como se la llama al ASPO, que fue el máximo... Restricción. La máxima restricción fue esos 8 meses para todo el país. ¿O fue un tiempo para AMBA, otro tiempo distinto para el interior del país? ¿O convivió esa máxima restricción con restricciones menores en el interior del país? Porque acá parece que fue esa restricción 8 meses para todo el país. Y esa no fue la realidad de cómo se reguló la pandemia. Me sumo a Javi y miremos para adelante, ¿no? Porque lo que la gente está esperando es cómo sigue mi vida mañana, pasado, la que viene, si baja, digamos, esta curva delirante de casos que está muy, pero muy complicado. ¿Van a acompañar el proyecto de ley que va a mandar Alberto Fernández? Pero primero que no lo conocemos. Es decir, primero no podemos anticipar un proyecto y ni siquiera sabemos de qué se va a tratar. Es medio irresponsable. Me voy a quedar como una estúpida, pero ¿sabes lo que creo que cualquiera esperaría por parte de la oposición? Vamos a intentar acompañar. Vamos a leer primero. Primero no lo conozco. Por supuesto que no puedes comprometerte a acompañar algo que no conoces. Si ese proyecto supone facultades extraordinarias, si ese proyecto supone delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo, que están prohibidas por el artículo 76. No están prohibidas. Bueno, a ver. Están habilitadas. No, todo lo contrario. El 76 te dice que el Congreso puede, estableciendo determinadas bases, determinado tiempo, pero vos sabés bien que es por tiempo. Bueno, si son delegaciones de facultades están prohibidas, salvo excepciones. No, es al revés. El 76 dice, salvo excepciones, están prohibidas. Sos un abogado constitucionalista. Bueno, no me va a dejar mentir, El 76, están prohibidas. ¿Qué dice el 76? Salvo excepciones. No, a ver, ¿qué dice? No, porque si no decimos... A ver, ¿qué dice la Constitución? La Constitución dice que la delegación legislativa está prohibida, salvo en materia salvo en materia de emergencia, si la hay, y administración pública, en materia de administración, que las hay. Y lo que hace el Congreso es establecer ciertas bases por un determinado tiempo
para que el presidente, el Poder Ejecutivo, dicte decretos complementando estas bases. Bueno, o sea que la Constitución habilita la delegación. Como principio, la delegación legislativa está prohibida, como principio. Como excepción, es lo que dice Gil Domínguez. Como principio. Gil es más grande. Gil Domínguez, perdón. Es más prestigioso. Ahora, la cuestión es, nosotros no vamos a aprobarle superpoderes al Poder Ejecutivo, y menos con este fallo, que reencausa la discusión institucional, que pone en los márgenes el proceso de toma de decisiones y cómo debe interpretarse la relación nación-provincia y el federalismo en la República Argentina. Pero es muy, digamos, es una visión romántica, pero la que te estoy planteando, decir, la oposición que diga, por supuesto, que vamos a hacer lo posible para acompañar, para que todos ustedes estén mejor. Lo que hay que reencauzar es el diálogo político institucional que se rompió. Y para eso se requiere razonabilidad. Y esto es lo que nosotros reclamamos. Digo, esto es lo que nosotros pedimos. Y arrancamos a donde... bueno, pero de vuelta, digamos, si la Corte lo que trae es más ayuda para tender puentes o menos. No rompamos los consensos que habíamos logrado. Pero miramos la cuenta de Twitter de Patricia Bullrich y lo que menos hay es tirar un centro para el consenso. A veces te escucho hablar y te tira más Twitter que cuando decís la cuarentena más larga del mundo. Ginés dijo que era el dengue más importante. Pero cuando son datos. La cuarentena más larga del mundo, llamala como quieras, era de nación con ciudad que gobierna la reta. O sea, es todo matizado. Es mucho más fácil Twitter que sentarte a hablar y ver hasta dónde lo que está diciendo es cierto o es matizado. Porque sí, por ahí se pasaron de largo una medida, pero la apoyaba la reta que es Juntos por el Cambio. No, pero es vos todo más matizado que la frase de Twitter. Fíjate lo que ocurrió en el país. Producto de la improvisación y de la falta de planificación del gobierno nacional, que se come la curva. Nos acuarentena todo el país. Pero resulta que inicialmente los contagios se dan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires. Pero prácticamente en el resto del país no habían contagios. Había muy poquitos contagios. Pero sin embargo, sin embargo, todos estábamos sometidos a las mismas restricciones. Habiendo 500 contagios o 0 contagios. Apoyados por el bloque de diputados, Mario Negri, le dijo usted a nuestro comandante. Apoyo general de la clase política. En la segunda mitad del año, el interior del país fue el que registró los mayores picos de contagios de toda la República Argentina. Y empezó a descomprimirse la situación de la provincia y de la Ciudad Autónoma. Esto se podría haber evitado y si había una estrategia focalizada, por eso nosotros decimos estrategias focalizadas, decimos rastreos, decimos testeos, decimos vacunas y decimos controles. Todas estas cuestiones el gobierno las omitió. Yo creo solamente que se abrazó a la cuarentena. El gobierno pifió muchísimo, pero la oposición tiene, y sobre todo la que no gobierna, un tono de soberbia que la delata que está jugando otra cosa. Para mí, por lo menos, es una mirada que a veces... Nosotros lo único que estamos tratando de controlar y fiscalizar y que no haya exceso de poder y tratar de que por lo menos algunas cuestiones que el gobierno se compromete se cumplan. Mientras tanto, el partido se va a seguir jugando en el Congreso, claramente, que es donde Alberto Fernández va a mandar esta ley. Vamos a ver cómo juegan los diputados de la oposición. Lo queremos leer primero. Está bien, porque antes lo han decidido salir a decir que no lo acompañaban sin superpoderes no. No, está bien, superpoderes no van a acompañar. Mientras tanto, simplemente quiero cerrar. Mientras discutíamos, le agradezco muchísimo a Gil Domínguez y a Luis Petri. Mientras estamos charlando acá y discutiendo tanto, Pfizer, ¿cuánto lleva ganado? Este año aumentó en casi 10.000 millones de dólares su previsión de ingresos por venta de vacunas. Esperaba que le entraran 15.000 millones de dólares, hoy salió el balance y por la vacuna del coronavirus espera que le ingresen 26.000 millones de dólares. Bueno, así estamos, señores y señoras. Decía, y era un día particular, ya lo preveía que iba a venir picadito. Bueno, terminó así. Les agradezco a los dos por esta charla. Se pueden mirar. Uno me mira a mí, el otro me mira a mí. Tengo un respeto. Es que no, yo no tengo admiración, digo. Simplemente hablo. Demos el ejemplo. Yo no tengo mucha gimnasia de estudio, entonces no sé si mirar la Romina, si mirar vos, por eso iba. No, es que yo te llama mucho la atención vestida así de colorado. Ahí redondea China. Nos volvemos a encontrar mañana a las 10 de la noche acá en A24. Muchísimas gracias.